¿Por qué estamos en el capítulo 9 si estuvimos en el capítulo 10 la vez pasada? Creo que muchos recordarán que Javier lo explicó. Íbamos en orden como siempre, pero en el capítulo 10 se hablaba del divorcio. Y ese fin de semana se daba la oportunidad de que Javier enseñara. Javier es uno de nuestros ancianos y él ha pasado por un divorcio. Entonces, lo teníamos ese fin de semana, entonces Javier enseñó acerca de eso. Pero ahora nos regresamos a donde estábamos en Marcos, ¿verdad? Nada complicado. Entonces vamos a leer Marcos 9, 38 al 41. Marcos 9, 38 al 41 dice así: Maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. No se lo impidan, replicó Jesús. Nadie que venga, que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Esta es la palabra de Dios. Importante iniciar viendo que el versículo 38 tiene que ver con el versículo 37 que se predicó. Ese fue el final de otro mensaje. Porque vean cómo el 38 entra de una manera como directa. Dice, maestro, dijo Juan. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando antes de que Juan empezara a hablar de esa manera? Jesús en el 37 estaba diciendo que el que recibe en su nombre a uno de los niños que estaban alrededor, que también pueden haber sido personas, sabemos que en el lenguaje original se maneja también ese término, pueden haber sido niños y personas grandes, dice Jesús que el que los recibe a él y recibe al que lo envió el Padre. Si no lo recibe, no recibe al que le envió. Entonces, están hablando de recibir a las personas y ministrarles, ayudarlas, y que eso se hace en el nombre de Dios. Y entonces entra Juan y empieza a hablar de alguien que está haciendo cosas en el nombre del Señor. Y ahí es donde estamos nosotros. En el versículo 38 dice, maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. Palabra clave, 37, 38 y para atrás, en tu nombre. No es complicado lo que esto significa, pero sí es importante hablarlo. Cuando dice que si le daban algo a alguien en el nombre de Jesús, si recibían a alguien en el nombre de Jesús, y entonces, ¿qué significa eso? Lo que se puede entender fácilmente. Cuando se habla del nombre de alguien, se habla de su personalidad. Cuando hablamos que vengo en el nombre de alguien, es que hemos sido enviados. Esta palabra se utilizaba muchísimo para cuando un rey enviaba un emisario a algún otro reinado o a alguna otra persona importante a darle un mensaje. Lo enviaba y entonces era en el nombre de que lo enviaba. Entonces, ¿qué es todo esto el nombre? Nada complicado. El que recibe en el nombre de Jesús a alguien, lo recibe como si estuviera recibiendo a Jesús, o más bien aún como si hubiera sido enviado por Jesús.
Y lo que sí es importante aquí, que se habla en otros lugares, es que, y por eso es que antes hablaba de los niños, es que los niños eran insignificantes en aquel momento, aunque no lo crean. Nadie les daba pelota, no tenían ninguna importancia en la sociedad, seguro hasta que se hicieran grandes. Entonces Jesús está diciendo, el que recibe, no solo un niño, sino el que recibe a alguien insignificante, que no existe tal cosa, el que recibe a alguien que no tiene como poder evidente, el que recibe a alguien que no tiene un puesto pomposo, el que recibe a alguien que no tiene dinero, lo está haciendo en mi nombre. Entonces, por eso es que es tan importante esto del nombre, porque Jesús nos envía como emisarios en su nombre, en su representación, a darle un vaso de agua a alguien, a darle un carro a alguien, a darle una jaqueta a alguien, a darle dinero a alguien, porque lo podemos hacer en su nombre. Los que conocemos de Cristo, cuando hacemos algo hermoso, poderoso, lo estamos haciendo en el nombre de Jesús, porque nosotros no podríamos, ¿verdad? Dice Juan 15:5, lejos de Él nada podemos hacer. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el nombre. Y vean entonces, ahora que tenemos eso claro, lo que pasa. Estamos hablando de estas cosas y llega Juan, el discípulo amado. ¿Por qué les digo eso? Porque casi nunca, yo nunca había visto el discípulo amado jalándose una torta. Siempre vemos Y el versículo 38 dice, maestro, ¿verdad? Fue fuerte, le vino a decir, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios. No hay problema hasta ahí. En tu nombre. O sea, haciéndolo en tu representación. Y se lo impedimos. Porque no es de los nuestros. Primera vez que veo a Juan, bueno, segunda, ahorita les recuerdo la otra, siendo egoísta, siendo egocentrista y siendo un poco tonto. Juan no está poniendo atención a los logros y las maravillas del reino de los cielos. Los demonios han sido expulsados. No, está poniendo su mirada en él y al grupo que él pertenece. Como diciendo, nosotros somos una palabra en inglés que se llama crew, ¿verdad? Nosotros somos como el bando y que nadie se meta porque nosotros somos los que sabemos hacer las cosas. Solo nosotros deberíamos sacar demonios. Y esto no es la primera vez que pasa. Juan se jaló 2 tortas. Y quiero que acordemos la otra que está adelante donde estamos. Estamos en el capítulo 9 y vamos a verlo en el capítulo 10 muy pronto. Pero vean lo que dice Marcos 10, 32 al 37. Otra vez esa ambición de la cual nosotros tenemos que huir, y por eso es que está en la Biblia, para que nosotros no seamos parte de eso. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Se le acercaron Jacobo y Juan, el hermano. Jacobo también es el nombre de Santiago. Los hijos de Zebedeo. Y le dijeron, maestro,
queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Jesús viene hablando de que va a morir y va a ser entregado. Y estos babosos le empiezan a hablar de que le concedan regalos. Y vean qué es lo que piden. Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esa fue la torta que se sacó, la segunda torta que se jaló Juan, que es exactamente la torta que se está jalando aquí. Hay un hombre que está expulsando demonios en el nombre de Jesús, en su representación, y a Juan no le gusta, posiblemente a los otros tampoco les gustaba, porque ellos creían que ellos tenían el dominio y ellos eran los encargados de representar a Jesús. Y resulta que los encargados que deben representar a Jesús somos todos nosotros. Rodrigo no representa a Jesús porque es pastor en Casa 242. Sí lo represento, perdón. Pero usted también lo representa de la misma manera que yo. Lo que pasa es que yo tengo supuestamente un don de predicación. Pero ustedes tienen otros dones. Entonces los representamos. Y esto es normal. Vean lo que pasa en Números, en el Antiguo Testamento, en capítulo 11, del 26 al 30. Josué hace exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque esto viene en el ser humano. Y esto es lo que tenemos que pedirle a Dios que quite de nosotros. Dos de los ancianos se habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro Medad. Aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Sin embargo, el Espíritu descansó sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Entonces un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento. ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba sobre ellos. Era algo poderoso lo que estaba pasando. Era algo de Dios. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó: Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le respondió: ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Entonces Moisés y los ancianos regresaron al campamento. Señor, hay una gente que como que Dios está haciendo algo poderoso en ellos y están profetizando. Y nosotros no estamos profetizando, por favor, de que no lo hagan. Y Moisés le dice: ¿cuánto quisiera yo que todo mundo profetizara, que todo mundo tuviera palabras de Dios y revelaciones? Y ese debería ser el corazón de cada uno de nosotros. No como aquel tiene ese don y yo quisiera estar haciendo eso, sino alegrarme por lo que esa persona está haciendo. Porque se trata de construir el reino de Dios. Nos llama a la unidad. O sea, hay que amar a las personas que son de otra iglesia. Hay que amar a los cristianos en general. Allá afuera hay un mapa y hoy tuvimos a Anita y a Carlos aquí y el otro día tuvimos unos misioneros que están en Mongolia. Hay otro que está en Escocia. Dios nos llama a amar a las naciones porque Él las ama. Dios nos llama a imitarlo en todas las cosas. Eso es un poco de lo que está sucediendo aquí. No hay nada, yo me he convencido de algo en los últimos 3 años. Después de amarnos a nosotros, no hay nada que Cristo ame más que la unidad. Cuando Él ve a su pueblo no unido, es devastante para Él. Los que tienen papás y tienen hijos y los hijos se están agarrando, o los hijos se odian
o no tienen nada que ver el uno con el otro, estoy seguro que es de las cosas más tristes del mundo. Y para Jesús esto es muy importante y por eso que nos deja esto. Pablo, no seas baboso. ¿Cómo vas a estar peleando? ¿Cómo vas a estar resentido? Porque hay alguien haciendo algo en el nombre de Jesús. Ahora, esto es una anotación al lado. Siempre hay que dejar que las personas desarrollen sus dones. Siempre hay que recibir a las personas y abrirles campo para que hagan lo que Dios les ha mandado. Pero siempre con cuidado. 1 Timoteo 3:10 tiene una palabra muy interesante que nos muestra cómo lo tenemos que hacer. Dice, está hablando de servidores, que primero sean puestos a prueba. Y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan. Entonces, sí debe haber unidad en la iglesia. Si llega alguien nuevo a Casa 242 y es una persona íntegra, una persona que ama al Señor, hay que probarlo. Hay que dejarlo que esté aquí, hay que dejarlo que se relacione con la gente, hay que dejarlo que tome su asiento y que sea humilde. Y una vez que fue probado, una vez que lo vimos, entonces le abrimos las puertas totalmente. Nosotros, ustedes, y al igual que yo, somos personas que Dios nos manda a abrir puertas para que otros también vengan a hacer lo que tienen que hacer. Entonces, la pregunta para mí, y se la paso a usted también, es: ¿soy yo parecido a Juan en algún área de mi vida que me autopromociono? Señor, aquel está haciendo algo, pero si yo era el que lo hacía. ¿Se autopromociona usted? ¿O es una persona que deja que Dios lo levante en vez de usted levantarse? Es una pregunta que me surgió aquí y que es muy seria. Rodrigo, ¿buscas el lugar del privilegio siempre? ¿O qué maravilla que le den a uno algún lugar de privilegio por la humildad y la tranquilidad que uno tenga? ¿Verdad? Siempre lo hablamos. ¿Dónde me siento? Me siento allá atrás. Y si alguien llega y me invita a sentarme adelante, qué hermoso. Pero yo no soy el que me siento adelante. Yo me quedo aquí tranquilito, humilde, hasta ser exaltado por el Señor, no por mí. Y entonces Juan está perdido, no está ubicado. Y entonces la pregunta para nosotros es si estamos ubicados, si no estamos peleando por obtener algo que solo Dios nos debería dar. Este hombre no podría estar expulsando demonios si no fuera en el nombre de Jesús. Por eso es que más adelante vamos a ver, el que no está en contra de nosotros, está con nosotros. Y les recuerdo aquel pasaje famoso en Hechos, donde hay un hombre que quiere sacar un demonio, pero no lo hace en el nombre de Jesús. Él no tiene a Jesús en su corazón. Solo para recordarle lo que dice Hechos 19, el 13 al 16. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar. Vean que no dice nada de Jesús hasta el momento. Intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Quisieron como agarrar el nombre del Señor Jesús, pero ellos no lo tenían, Jesús no los había enviado en su nombre. Decían a un endemoniado: en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. Ahí ya nos da una pista, ¿eh? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús que tiene aquel, les ordeno que salgan. Se metieron en un problema.
Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno, cuando le estaban diciendo eso, les replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. ¿Qué problema hacer cosas donde Dios no nos ha mandado y no lo hacemos en su nombre? Pero también, entonces, la conclusión que podemos sacar es que se está hablando, Juan dice en el 38, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos. ¿Por qué se lo impedís si no hay nadie que pueda expulsar un demonio en mi nombre, si no fuera en mi nombre? Si está expulsando demonios es porque tiene mi poder. Entonces, ¿por qué se lo van a impedir? Mark Strauss, que es un erudito en el libro de Marcos, dice que este hombre definitivamente era un discípulo de Jesús, que este hombre tenía que haber sido de alguno de los 70, ¿verdad? Jesús tenía un círculo de tres personas. El otro día alguien hizo así, bueno, no importa. Es que me llamó la atención como hizo 13, pero este no es tan raro, pero es que creo que hizo como así, pero no importa. Entonces, Jesús tenía un círculo cercano a 3, después tenía un círculo cercano de 12, después tenía un círculo cercano de 70 y después tenía un círculo cercano de 120. Muy inteligente Jesús, así es como se trabaja bien, en grupos. Y entonces Mark Strauss dice, este hombre era alguno de estos, de fijo o de los 70 o de fijo de los 120. ¿De dónde podrá estar hablando Mark Strauss esto? Vean lo que dice Lucas 10:1. Después de esto, el Señor escogió a otros 70, o sea, a otros de los 12. 72 para enviarlos de 2 en 2 delante de él a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. ¿Y se acuerdan qué les dijo? Que expulsaran demonios. Posiblemente, entonces dice Mark Strauss, no hay problema, podríamos decidir que este hombre era un discípulo de Jesús de alguno de esos diferentes grupos que habían sido ya enviados a hacer esto. Jesús en el versículo 39, léanlo conmigo, dice, no se lo impidan, replicó Jesús. Creo que nunca he visto en el diccionario, yo tengo que chequear muchas palabras en el diccionario para no jalarme tortas, y nunca he chequeado replicó, pero creo que es una palabra fuerte. No se lo impidan, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está con nosotros, el que está con nosotros, el que no está con nosotros. Sí, esas cosas las hago para ver si ustedes están. Lo importante no es tanto la persona, sino lo importante es el mensaje y la manera en que se comparte el mensaje. Hoy está predicando Rodrigo, mañana va a predicar Ricardo. No hay problema quién predique, lo importante es que se predique el nombre del Señor. Entonces no nos preocupemos tanto por el pedigrí de alguien o por la experiencia de otro. Lo importante es que se comunique el mensaje y que se saquen demonios y que se limpie la persona por la palabra de Dios. En el versículo 40 dice así: el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Y quiero que lean conmigo
Mateo 12:30, que es el paralelo. Recordemos que hay 3 evangelios, se llaman sinópticos, que tienen casi las mismas historias. Juan es escrito de manera totalmente diferente. Entonces, por eso a veces podemos comparar lo que estamos estudiando en el libro de Marcos con lo que dice Mateo. Y aquí entonces hay una comparación. Mateo 12:30 lo dice así: el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. ¿Verdad? Lo pone de una manera un poco más fuerte para mí. Y yo no había pensado en decir esto, pero ahora que lo veo el versículo, me parece muy importante. El que no está de mi parte. Vamos a jugar fútbol. Yo soy Saprissa. Y aquí están los de la liga. Yo no me puedo quedar aquí. Yo tengo que decidir de quién voy a ser parte. Así es en el reino de los cielos. Por eso es que, como dijo Erika, hay que orar por nuestros parientes, hay que orar por nosotros. Porque el que no se decide por Cristo, ya se decidió por el infierno. Sorry. El que no se decide por Cristo se está decidiendo de todos modos. Y es importante porque dice que el que no recoge, esparce. Entonces el que no recoge con él, el que no hace la obra de Cristo, el que no construye en el reino, más bien está haciendo las cosas mal. Quiero profundizar en esto, que si no estoy recogiendo con Jesús, si soy un discípulo de Jesús, si no estoy recogiendo con Él, trabajando con Él, no estoy haciendo nada. Mi fe debe ser una fe activa. El que tiene fe da fruto. Si no, somos personas dedicadas a nuestros objetivos personales solamente y no aprovechamos lo que se nos fue dado en nuestro nuevo nacimiento. No hay nada más triste. ¿Verdad? Ahora, yo lo iba a decir, pero no lo dije porque creo que estábamos apretados de tiempo, pero Anita lo dijo. No hay nada más lindo que ver a un discípulo despegar. En la música, en la oración, con los niños, con los grandes, enseñando la palabra, con los que no tienen casa, ¿verdad? No hay nada más lindo ver a alguien que uno ha ayudado a hacer eso. Pero no hay nada más feo que haber invertido en alguien, haberlo puesto a esa persona o a esa mujer fuerte en el evangelio, y que un día uno llegue y le pregunte: ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Si no está en la congregación de uno, y le diga: no estoy haciendo nada y no estoy yendo a ningún lugar. Es triste, muy triste. Es más, puede decir mucho. El que no recoge conmigo, esparce. Recojamos con Él. Sirvamos al reino de Dios. Si usted no está haciendo nada en Casa 242, arrímese. Arrímese a alguien de los que tienen gafete. Van a ser probados. Es que yo vengo hace 2 domingos. No, llevémoslo suave, amigo. Primero vaya por el café de cortesía, quédese aquí un rato, quiero conocerlo, y quédese un ratito, y después lo vamos a poner, porque hay que ser muy serio con esas cosas. Estamos tratando de ser muy serios. El otro día me dijeron que parecía que a veces era muy difícil servir aquí en Casa 242. Es duro, porque necesitamos muchos servidores, pero necesitamos que los servidores tengan carácter, porque es la responsabilidad nuestra. Pero
el que está con Jesús da fruto. Y el que está con Jesús poco a poco va descubriendo sus dones y se los va repartiendo y construyendo el reino de Dios, bendiciendo a las personas. Si usted no sabe sus dones, simplemente agarre sus habilidades naturales y póngalas al servicio de Dios aquí. Sus habilidades naturales pueden ser que se parezcan mucho a sus dones, o puede ser que simplemente usted esté haciendo habilidades naturales y se dé cuenta por dónde debe de ir. Usted tiene mucho que hacer y está equipado para hacerlo. ¿De dónde saca eso, Rodri? Yo le veo a usted que usted habla, pero ¿dónde saca eso de que yo estoy equipado para hacerlo? De la Biblia. Segunda de Pedro 1:3 dice lo siguiente. Lo voy a leer en dos versiones. Primero, Nueva Versión Internacional. Su divino poder, el poder de Dios, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Cómo manda Dios? Que demos fruto, que sirvamos a los demás. Resulta que ya nos dio todo lo que necesitábamos para hacer eso. Siempre me gusta ver diferentes versiones. Esta versión dice así: Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Pregunta: ¿está usted activamente sirviendo a Cristo y a su reino? Qué lindo que haya personas que hoy digan: ¿qué puedo hacer por el Señor? Voy a empezar a pequeñito donde sea, o voy a empezar grandísimo, no sé cómo. ¿Quién fue el que lo dijo el otro día? Para ir aterrizando el avión, vamos a leer Apocalipsis 3 del 15 al 17. Y la Biblia está escrita para nosotros, entonces reciba esto para usted. Yo lo recibo para mí, de parte de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro, el que estaba aquí. Saprissa, les liga y el que no había tomado decisión. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, solo calentas banca, estoy por vomitarte de mi boca. Dices: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre y ciego y desnudo eres tú. Son palabras muy fuertes. Dios no quiere que seamos tibios. Dios no quiere que estemos sentados. Dios quiere que nosotros demos fruto. ¿Por qué? Porque Él quiere bendecirnos con dar fruto. No hay nada más lindo que dar fruto. Ahora a mí se me pusieron los ojos llorosos porque vi a alguien que dio fruto. Con los niños de uno, con los chiquitos de uno. Es increíble cuando uno está hablando con ellos y le cuentan algo de la Biblia. Se orina uno de la felicidad. Como de orinarse. No sé si eso es muy feo, pero lo digo con respeto. No hay nada, ¿verdad?, que se compare. Yo a veces me he reunido con la persona que me enseñó la Biblia, y cuando se reúne conmigo se le le ponen los ojos llorosos.
Se lo voy a poner más difícil. ¿Tiene usted un discípulo? Rodri, pero ¿cómo se le ocurre que yo puedo discipular a alguien? Vea, si usted vino a la iglesia un día y esa persona nunca ha venido a la iglesia, ya usted puede contarle algo. Ya usted se puede sentar con alguien a tomar café y contarle un poquito de las cosas que Dios está haciendo en su vida. Y nosotros enseñarle también cómo discipular. Entonces el que no está en contra de nosotros está con nosotros. Y vean lo que dice Mateo 10, del 40 al 42. Quien los recibe a ustedes, ahora lo cambia, no es solo nosotros haciéndolo, sino quien los recibe a ustedes me recibe a mí, a Cristo. Y quien me recibe a mí recibe al que me envió. Ya eso es lindo para uno, porque no es uno recibiendo, sino es que lo reciben a uno. Y hay que entender, esta persona me está recibiendo y me está tratando bien. Qué lindo, porque está siendo obediente, porque Cristo la puso a servirme. Y Dios fue el que le dijo a Cristo que nos enseñara estas cosas. Es toda una cosa increíble. Aquí hay algo muy interesante y lo voy a contar rápido para poder terminar después de esto. Vean lo que dice Mateo 10, 40 al 42 otra vez. Suave para fijarme bien. 10, 40 al 42. Cualquiera. Dale. Déjelo ahí. El versículo no lo tengo, no lo puse bien. Pero el versículo que quería resaltar es el versículo que dice que el que reciba al que Dios envió recibirá una recompensa. ¿Han escuchado ese versículo? Y pensé algo que nunca había pensado. En la Biblia, cualquiera que recibe un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Entonces vi esto por primera vez, no por primera vez, pero vi algo por primera vez. Que no me lo quite, Juanjo, no me lo quite, por favor. Recibirá una recompensa. Y después dice, recibirá otra recompensa. El que recibe. Cuando se usa la palabra recibe en la Biblia, muchas veces se usa como recibir al Señor, ¿verdad? Como recibir el Espíritu Santo. Entonces yo me puse a pensar sobre este pasaje y yo dije, ¿qué recompensa le puede dar Dios a uno si uno lo recibe? La salvación. Entonces es increíble porque aquí ya no está hablando solamente de darle agua a alguien, de recibirlo como en el nombre del Señor, sino que ya está hablando de recibir lo más lindo y lo más glorioso que existe, recibir a Cristo. Y eso es mi invitación para las personas que están aquí hoy. Que reciban a Cristo en su corazón. ¿Cómo yo recibo a Cristo? Digamos, yo recibo a Cristo en mi casa, no, a alguien en mi casa y abro la puerta y le digo, adelante.
Pero ¿cómo yo recibo a Cristo? Usted le dice, adelante, Señor. Quiero que usted sea quien gobierne mi vida. Si ya por el Espíritu Santo entendió que Cristo murió en la cruz por usted, que Cristo cargó los pecados suyos en la cruz, que ahora usted está limpio de pecados, que Cristo murió y resucitó como los primeros frutos, y eso significa que usted va a morir y que usted va a resucitar y que usted tiene el Espíritu Santo. Si ya Dios le dio toda esa iluminación, qué bendición. Pero si no, hoy, en estos momentos, al final de la celebración o en su casa, y usted no ha entendido todo eso, simplemente dígale, Señor, te recibo en mi corazón. Y Dios va a empezar a hacer algo en sus vidas. Dice la Biblia. Y Señor, ¿cuándo te vimos forastero y te recogimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto, y en Reina Valera, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces es hermosísimo porque no solo lo invita a uno a servir a alguien, ¿verdad? Como Chepe se baña, como no se pierdan esa oportunidad, no se pierdan la oportunidad de todos los miércoles ir a las calles porque Dios hace algo en uno increíble. Entonces, si se lo hacemos a alguien, es como si lo estuviéramos haciendo a Él. Entonces, qué lindo darle regalitos a Dios. Señor, estoy recibiendo a alguien, estoy dándole un chicle, estoy dándole un vaso de agua, le estoy regalando una camisa, lo invité a un café. Esto es para vos. Esto es un detallito para decirte cuánto te amo. Nosotros le decimos al Señor cuánto lo amamos, amando a las otras personas. Entonces, ¿cuándo te vi forastero? ¿Cuándo te vi sin ropa? ¿Cuándo? Cuando serviste a uno de los míos, me estabas sirviendo a mí. Entonces, Rodri, ¿cómo sirvo a Dios? Sirva a los demás.